Muy buen día, alumnos de PRE. El día de hoy vamos a trabajar el tema de hidrostática repaso, ¿no? Este va a ser un repaso justamente del tema que ya hemos trabajado la clase pasada, ¿no? Entonces, primero repasar lo que es algunos conceptos básicos como el de presión. Recordar que presión es fuerza sobre área, ¿no? Acá está representado, ¿no? La unidad justamente se da en pascales o en newtons sobre metros cuadrados. Recordar que la presión atmosférica, es decir, el ambiente también genera una presión, ¿no? Todo el aire que se encuentra contenido ahí nos presiona. Ahora, la densidad justamente va a definirse como la masa sobre el volumen, acá está, y la unidad es kilogramos sobre metro cúbico. La ecuación de la presión, bueno, la presión en general es la presión atmosférica más la presión del cuerpo, en este caso de la densidad de el elemento, la gravedad y la altura. Es decir, a mayor altura, mayor presión también. Es por eso que justamente en la sierra, en los lugares altos, se siente más presión y uno se cansa porque obviamente está cargando más cosas. Muy bien. Entonces tenemos acá que la presión hidrostática solamente viene a ser la presión del líquido, la gravedad, la altura, y el empuje, que viene a ser como una fuerza. Recuerda que el empuje es una fuerza, va a estar determinado justamente por la densidad de líquido, la gravedad y el volumen sumergido justamente en la superficie, en ese elemento, ¿no? En esa sustancia. Muy bien, entonces continuando acá, vamos a resolver algunos ejercicios a manera de repaso. Y tenemos lo siguiente, dice la figura muestra una prensa hidráulica donde la magnitud de la fuerza, F2, en el émbolo de mayor área, acá, justamente, es 7 veces la magnitud de la fuerza 1 que se aplica en el émbolo de menor área. Si el émbolo grande asciende a 5 centímetros, o sea, esto aumenta, ¿no? Dice 5 centímetros. 5 centímetros ha aumentado. Dice, ¿qué distancia descendió el pequeño émbolo? ¿Qué distancia habrá descendido el pequeño émbolo? No lo sabemos. Pero sí sabemos lo siguiente, que la presión es la misma en ambos émbolos. Esa es una definición clásica. Presión 1 acá es la misma presión que acá. Eso lo tenemos que tener por teoría. ¿Ok? Principio de Arquímedes. Y luego tenemos lo siguiente. Tenemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. En este caso el área dice S1. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que acá la presión 1 es igual a F1 sobre S1. Y tenemos por otro lado que la presión 2 es F2 sobre S2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Justamente tenemos lo siguiente. Como P1 es igual a P2, tenemos que F1 sobre S1 es igual a F2 sobre S2. Pero ¿qué nos dice? Que la fuerza 2 en el émbolo mayor, o sea, en esta de acá, la fuerza 2 es 7 veces la fuerza 1. Entonces, ¿cómo lo podríamos reemplazar? Reemplazando tendríamos lo siguiente, que F1 sobre S1 es igual a 7 veces S1 porque, perdón, 7 veces F1 porque recordamos que la fuerza 2 es 7 veces F1 sobre el área 2. Entonces, acá tranquilamente podemos simplificar, ¿verdad? Y nos queda lo siguiente, que S2, el área 2, es igual a 7 veces el área 1, ¿no? Por lo tanto, entonces sabemos acá también que la altura que se va a mover también va a estar 7 veces, digamos, 7 veces más grande, ¿no? Entonces, en este caso, S2, que tenemos acá, ha aumentado 5, ¿no? Si S2 aumentó 5, vamos a ponerlo así, S2 en el área 2, justamente en esta parte, el émbolo ha aumentado 5. Entonces, ¿qué va a pasar justamente con ese 1? Pues simplemente se va a septuplicar, ¿no? Entonces vamos a multiplicarlo nada más, en este caso, por la cantidad. Es decir, acá el émbolo grande asciende 5 centímetros. Entonces vamos a decir lo siguiente, que la altura justamente que va a realizar, ¿no?
Por ejemplo, este va a ser H1 y este va a ser H2. Entonces acá H1 justamente va a ser 7 veces lo que está haciendo H2. ¿Ok? En este caso es así. Aquí vamos a reemplazar y vamos a tener que H1 es igual a 7 por 5. Es decir, que el área que va a aumentar o que ha tenido que descender es de 35 centímetros para justamente equiparar. Recuerda esa relación, mira. Claro, acá, digamos, va a ser menor, pero ¿cuánto es el empuje acá? Esa distancia va a ser mayor, ¿verdad? Muy bien. Bien, chicos, entonces recordar esa relación, bastante interesante. Y acá tenemos un último ejercicio en donde nos dice que una boya cilíndrica de altura h, toda esta boya mide h, dice que, y de volumen 1 metro cúbico, o sea, su volumen es de 1 metro cúbico, se encuentra flotando en el agua, en cierto instante se posa un pelícano y la boya se hunde hasta la profundidad que se indica en la figura, o sea que 4/5 de la boya se quedan sumergidas y 1/5 se queda afuera, ¿no? Dice que quedando en equilibrio, determina el peso del pelícano. ¿Por qué se da el equilibrio? Porque hay una fuerza de empuje de parte del agua, ¿no? Entonces, acá tenemos que recordar que esto sería el empuje del agua va a ser igual a ¿qué? O sea, está empujando el agua, pero ¿quién? ¿No? Digamos, por así decir, al peso de la boya, ¿verdad? Más el peso del pelícano, que es justamente los que nos piden. Ahora, tenemos que saber justamente que el empuje, la fórmula es la densidad del agua, que en este caso es 1020, ¿no? Por justamente el volumen, o la gravedad, perdón, la gravedad, que en este caso es 10, por el volumen sumergido. ¿Y el volumen sumergido cuánto es? Es 4/5 de 1, porque el volumen es 1. Es 4/5 de 1, ¿no? Muy bien, y ahora vamos con el peso de la boya, que viene a ser casi como el empuje de la boya, por así decir. Entonces, recuerda que en hidrostática podemos utilizar o intercambiar esos términos. En todo caso, el peso de la boya sería el empuje de la boya, que es justamente la densidad de la boya, que está acá 813, por la gravedad, ¿no? Por justamente, en este caso, lo que se encuentra sumergido, ¿no? De la boya. Densidad justamente, densidad de la boya, la gravedad y el volumen sumergido. Pero en este caso, el volumen total, ¿no? Porque estamos hablando del peso de la boya. Más el peso del pelícano. Entonces acá vamos a simplificar. Tenemos quinta 1, quinta 2. Acá justamente nos sale 8130. Vamos a reemplazar. Acá nos sale justamente 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. Vamos a ver. 1020 por 8 es igual a 8130 más el peso del pelícano, que le vamos a poner W ahí. Y luego vamos a multiplicar acá. 8 por 2, 16. 8 por 1, 8. 8160 menos 8130 sería el peso del pelícano, lo que hacen 30 newtons sea el peso de esta ave. Muy bien, entonces importante también reconocer esos términos, ¿no? Y cómo en este caso el peso de la boya está representado, ¿no? Por la densidad, por la gravedad y por el volumen del cuerpo. ¿Ok? Muy bien, chicos, eso ha sido todo conmigo y ya nos vamos a ver en la asesoría y en las próximas clases. Cuídense mucho. Chau, chau.